A continuación, hablaré sobre las determinantes del riesgo crediticio, evidencia de la banca múltiple peruana. Bien, el objetivo de esta investigación es determinar cuáles son los factores que influyen en el riesgo crediticio en la banca múltiple peruana durante el periodo 2001 al 2019. Abordaremos también en esta presentación una revisión de la literatura donde abarcaremos el concepto de riesgo crediticio y la revisión de investigaciones previas con sus resultados. También explicaremos un poco la metodología, donde exploraremos la relación de las variables macroeconómicas y específicas del banco frente al riesgo crédito mediante un conjunto de datos de panel con 185 observaciones que ha sido durante el periodo 2001 al 2019. Y finalmente habrá una discusión donde se proveerá evidencia de que el riesgo crediticio es influenciado por variables macroeconómicas y específicas del banco juntas. Entonces, sin más preámbulo, me gustaría comenzar primero por cuál es la importancia del sector financiero en el desarrollo de un país. Entonces, hablamos que la salud del sector financiero es una piedra angular para el desarrollo económico de un país. Es por ello que el buen desempeño de los bancos refleja en gran medida la salud de sus prestatarios, que a su vez se refleja en la salud de la economía en su conjunto. Esto está avalado por ARPA y otros investigadores que hicieron en el 2001. A su vez, el deterioro de la salud del banco es un desestabilizador financiero para el sector bancario, reduce la actividad económica y perjudica el bienestar social. Entonces vamos viendo que el sector financiero es un conjunto de sectores que se ven influenciados y que finalmente pueden llegar a perjudicar el bienestar de la sociedad. Por eso es la importancia que le damos a esta investigación. Según Freisas, en 1997, la actividad bancaria envuelve tres tipos de riesgo: el riesgo de impago de los créditos que otorga, el riesgo de liquidez que enfrenta la institución cuando no es capaz de hacer frente a sus obligaciones, y el riesgo de mercado que afecta su cartera de activos y pasivos. De estos tres riesgos que tenemos, el primer tipo de riesgo es probablemente el más importante que una entidad debe gestionar. Es llamado también el riesgo de crédito o riesgo crediticio y es el que se analiza en este estudio. Entonces, ya que tenemos definido que el riesgo de crédito es el más importante de los riesgos bancarios, vamos a ver cuál es la importancia del riesgo crediticio en el ámbito global. Y es aquí donde debemos decir que los préstamos impagos han recibido más atención de académicos, ya que la tasa creciente de préstamos dudosos es cada vez más citada entre las principales causas de crisis financieras y colapsos en las instituciones financieras. Un ejemplo de ello es la crisis financiera mundial del 2008 en el mercado de hipotecas de alto riesgo de Estados Unidos, que reveló vulnerabilidades de los mercados financieros y expuso las malas decisiones en la gestión de riesgos. Debido al peso y la importancia de las pérdidas de los préstamos impagos en la banca, es necesario estudiar estos préstamos y las determinantes que los causan. Entonces, aquí esto va a ser posible que el nivel de préstamos en mora y pérdidas crediticias disminuyan, se gestionen de manera adecuada, minimizar quiebras bancarias y crisis financieras. Y eso está avalado por investigaciones previas que hizo Atakelt y Beni en el 2015. Cuando hablamos, ya que hablamos de la importancia en el sector global, ahora vamos a hablar de la importancia en la banca peruana. Y en la banca peruana, el sistema financiero peruano presenta un alto grado de concentración de sus operaciones en la banca múltiple, que a diciembre de 2019 concentraba el 85% de la cartera de créditos y el 81% de la cartera de depósitos. Entonces, en este cuadro podemos ver que dentro de todo el sistema financiero peruano, la banca múltiple es el que da el norte hacia cómo se dirige la banca, cómo se dirige el sistema financiero.
Es por eso que la investigación abarca la banca múltiple, más que empresas financieras, cajas municipales, cajas rurales. Asimismo, el crédito otorgado por la banca múltiple peruana representó el 37% del PBI a diciembre de 2019, información sacada del Banco Central de Reserva, lo que demuestra la importancia de este sector en el desarrollo del país. Entonces, ya que hemos visto cómo se mueve el riesgo de crédito en el ámbito global y en el ámbito local, establecemos un problema general. Y aquí es en qué medida las variables específicas del banco y las variables macroeconómicas explican el comportamiento del riesgo de crédito en la banca múltiple durante el periodo 2001-2019. La importancia de este estudio es contribuir con herramientas al Estado y a gerentes bancarios para que puedan implementar políticas que mantengan la industria bancaria peruana en un nivel de estabilidad, anticipar dificultades que puedan causar quiebras y más aún impactar al sector real de la economía, como vimos en un principio, que el problema del riesgo de crédito es vital para el bienestar social. Entonces, por lo tanto, se puede tener en consideración la evidencia expuesta y de esa manera diseñar políticas de créditos adecuadas que permitan tomar decisiones efectivas sobre el crecimiento de crédito y la adopción de riesgos. Y nuestras preguntas de investigación son dos: ¿en qué medida las variables específicas del banco explican el comportamiento del riesgo de crédito de la banca múltiple durante el periodo establecido? ¿Y en qué medida las variables macroeconómicas explican el comportamiento del riesgo crediticio en la banca múltiple durante el periodo 2001-2019? Es lo que es lo que es la respuesta que daremos a esta investigación el día de hoy. Las variables específicas y las variables macroeconómicas que influyen en el riesgo de crédito, ya que tenemos definido que el riesgo de crédito es importante para el desarrollo y para la estabilidad económica de un banco y luego de una sociedad y luego de un país, del sector económico de un país. Entonces, para eso primero iniciamos ya adentrándonos en la revisión de la literatura. Nos vamos a hablar un poco sobre el concepto de riesgo de crédito. Y el riesgo de crédito considera el riesgo que un deudor no pueda cumplir con sus obligaciones en los términos acordados. Esto lo dice Ahmed Yarun en el 2019. Aquí debemos tener presente que todas las entidades crediticias deben contemplar la pérdida esperada como la morosidad media de una entidad de crédito en situaciones normales, no de crisis económica, por las pérdidas que las entidades deben cubrir con provisiones y considerarlas un coste a repercutir a sus clientes, el cual se debe reflejar en el precio de la operación crediticia correspondiente en el supuesto de concesión. Lo que acabo de decir se puede especificar de la siguiente manera: la pérdida esperada es igual a la probabilidad de impago por la exposición al impago por la pérdida o severidad de la exposición al impago, especificado de la siguiente manera bajo la siguiente ecuación, donde la probabilidad de impago es la probabilidad de incumplimiento, la exposición al impago es la deuda pendiente en el momento de incumplimiento y la severidad es el porcentaje del incumplimiento que finalmente no se recupera de una operación crediticia morosa. Entonces, es así como lo definen los bancos la pérdida esperada, el sistema financiero. Adentrándonos en la revisión de investigaciones previas que sirvieron para iniciar mi investigación, definimos una variable dependiente que es el riesgo de crédito y definimos variables macroeconómicas y variables internas del banco que podrían influir. Entonces, para eso se hizo una investigación y quienes hablaron variable por variable de cada una. Entonces, en principio, tenemos la variable dependiente, que es el riesgo de crédito, está medido por el ratio de préstamos dudosos frente al total de préstamos brutos, y tenemos quienes investigaron al respecto: Ghosh, Luis, Salas y Saurina, Shizat, Dehan, San y otros en el 2016.
Y así hemos definido cada variable que ha sido investigada previamente, cómo se ha medido y quiénes son los que han hablado. Dentro de las variables macroeconómicas, el crecimiento del PBI, el desempleo, la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio real, y las variables internas del banco, capitalización bancaria, tamaño del banco, eficiencia, desempeño, crecimiento de préstamos. Dentro de toda esta investigación se hizo un resumen de cuáles son las variables explicativas que más han sido tomadas por estos investigadores, y aquí está el número de trabajos por cada variable específica, los cuales sirvieron para dar inicio a mi investigación, dentro del cual yo he tomado cinco autores que han hablado recientemente sobre este tema, que son Butiena, Karabesh, que hizo una evaluación del riesgo crediticio en Jordania en el 2019, Urbina Poveda, que hizo una investigación del riesgo crediticio en Ecuador, Lu Sonki, que hizo una investigación del riesgo de crédito en China, Katuka Besin, que lo hizo lo mismo en Zimbabue en el 2017, y Castro Víctor, que hizo una investigación en Europa en el 2013. Como verán, aquí hay 3 investigadores que, al igual que yo, están tomando variables específicas y variables macroeconómicas, mientras que hay 2 que están tomando solo variables macroeconómicas. Entonces, aquí también podemos ver que Butiena, en la evaluación del riesgo crediticio en la banca jordana, identificó que la rentabilidad tiene una relación negativa con el riesgo crediticio, la liquidez una relación negativa con el riesgo crediticio, mientras que el ratio de capital tiene una relación positiva con el riesgo crediticio. De la misma manera, yo he establecido también variables basadas en esta literatura previa, que ha sido más recurrente, y también tengo signos obtenidos en relación al riesgo crediticio, que vienen de varias pruebas metodológicas realizadas. Sí, me gustaría hablar sobre algo que es cercano a nosotros, que es la investigación de Urbina Poveda, que hizo en Ecuador durante el 2019, donde en la banca ecuatoriana tiene un signo, el ROA tiene una relación negativa con el riesgo crediticio, mientras que el PBI también tiene una relación negativa, el desempleo tiene una relación positiva con el riesgo crediticio y el control de la corrupción una relación positiva. Cuando hablo de relación positiva, indico que la variable, si la variable específica incrementa, el riesgo crediticio también incrementa. Cuando hablo de signos negativos, estoy diciendo que hay una relación negativa, como el PBI aquí, mientras el PBI incrementa, el riesgo crediticio disminuye. Cada especificación tiene investigadores que ya han hecho esto y en los cuales también apoyo mis resultados. Bien, para hablar sobre ya entrando a la parte de metodología, aquí tenemos que decir que la muestra se compone de 185 observaciones obtenidas de la banca múltiple peruana durante el periodo 2001-2019, y el estudio combina series temporales con transversales organizados en datos de panel, a través del cual es posible capturar la homogeneidad no observable entre los estudios del resultado. Me gustaría un poco adentrarme en el riesgo crediticio y cómo es que lo hemos definido para hacer esta metodología. Entonces, la variable dependiente está expresada como el coeficiente de préstamos impagos sobre préstamos totales. Hay varios estudios previos, como Amat y Afifif en el 2007, que utilizan el ratio de préstamos impagos como proxy del riesgo crediticio. El mismo método se puede encontrar en Berger y de Jong. O sea, estoy avalado por investigaciones previas sobre la definición de mi variable dependiente. Entonces, el riesgo crediticio se puede representar por el ratio por el préstamos impagos entre préstamos totales.
Sobre las variables explicativas internas del banco se han tomado ratios de solvencia como ratio de capital, ratio de eficiencia, rentabilidad, tamaño, crecimiento de préstamos y poder de mercado, y sobre las variables macroeconómicas se ha tomado el PBI, la inflación, el tipo de cambio, el desempleo y la tasa de referencia de la política monetaria, las cuales todas tienen apoyo científico previo para mi investigación. Entonces aquí ya comienzo a modelar, modelo el riesgo modelo mi propuesta, mi investigación. Y aquí lo que digo que el riesgo crediticio es igual a una combinación lineal de variables internas del banco y variables macroeconómicas que está dado por la siguiente ecuación. El riesgo crediticio está dado por alfa más la sumatoria de beta j por el vector de variables internas de la banca múltiple, más la sumatoria de phi sub k por el vector de variables, phi sub k por el vector de variables, más el margen de error de U y T. El error del banco, si especificamos el error del banco I en el periodo T es igual al error asociado a la perturbación de corte transversal más el error asociado con la serie de tiempo más el error puramente aleatorio que corresponde al efecto combinado. Este es el modelo que planteo sobre mi investigación y que a continuación lo vamos a desarrollar. Entonces, una vez desarrollado, tenemos los resultados. Esto es parte del desarrollo. Comenzamos con la evolución de la tasa de morosidad en la banca múltiple peruana en el 2001-2019, donde debemos decir que los resultados mostraron que el riesgo de crédito de la banca peruana es 2.98. En el año 2001 se observó la tasa más alta de morosidad con un porcentaje de 7.35, debido a la inestabilidad política nacional con una tendencia decreciente hasta el 2008, donde vino la crisis subprime y el riesgo crediticio incrementó, evidenciando un impacto macroeconómico en la calidad de la cartera de créditos. En el periodo 2009 al 2019 se observa una tendencia creciente estabilizándose alrededor del 3%. Esto lo he obtenido a partir de los reportes financieros de la Superintendencia de Banca y Seguros y AFP, la SBS. Entonces, para comenzar a modelar, obtener los resultados del modelo, se tomaron en consideración 3 modelos de regresión para datos de panel: mínimos cuadrados ordinarios agrupados, modelos de efectos fijos y modelo de efectos aleatorios. Y de aquí fuimos descartando cuál es el que más conviene el que más aproximación tiene o el que más certeza nos puede dar en relación a nuestra investigación. Para eso, en el primer modelo de mínimos cuadrados ordinarios agrupados, se ajustó un modelo de regresión OLS, donde la tabla de análisis de varianza nos muestra que el modelo es adecuado, ya que P es menor a 0.001, pero el coeficiente de determinación R2 ajustado nos indica que el modelo explica que el 33% de la variación, del riesgo de crédito. El 33% es un poco bajo, entonces para eso seguimos y hacemos una prueba de autocorrelación de Wooldridge. En la prueba de autocorrelación de Wooldridge nos confirma la existencia de autocorrelación, ya que P es menor a 0.01, y paso a la prueba de heterocedasticidad de Wolf para efectos aleatorios. Entonces, la prueba de heterocedasticidad de Wolf nos indica la existencia de heterocedasticidad, ya que P es menor a 0.01, y esta es una de las condiciones para la aplicación de los modelos de efectos aleatorios. La heterocedasticidad prueba el modelo de efectos aleatorios, y el modelo de efectos aleatorios nos da un 38% de la variación del riesgo de crédito. Un 38% de la variación, que es mayor al
el primer modelo que era OLS. Entonces vamos viendo que hasta acá efectos aleatorios es un poco mejor por la variación, por la explicación de la variación del riesgo, y vamos al test de Bruch y Pagan. En la prueba de Bruch y Pagan nos indica que no existe autocorrelación, ya que el P es mayor a 0.05. Estos resultados nos indican que el modelo de efectos aleatorios es más adecuado que el modelo de regresión mediante el método de mínimos cuadrados ordinarios para estimar el riesgo de crédito. Entonces, ahora me voy a la especificación de efectos fijos. Aquí en la especificación de efectos fijos se ajustó un modelo de efectos fijos considerando a los bancos como el efecto fijo y el tiempo como variable. La prueba F nos indica que el modelo es adecuado porque el P es menor a 0.01 y el modelo de efectos fijos explica el 71% de la variación del riesgo de crédito. Entonces, aquí es donde llego a que tengo un mejor R cuadrado ajustado. Por tanto, efectos fijos termina siendo la que mejor se acomoda a mi modelo. Pero sigo haciendo pruebas y aquí pruebo el test de Hausman para ver cuál me conviene, si es mejor para mí efectos fijos o efectos aleatorios. Entonces, para eso el test de Hausman nos indica que el modelo de efectos fijos es más adecuado para estimar el riesgo de crédito, dado que el p-valor es 0.0188, que es menor al 0.05. Entonces, al tener un P menor a 0.05, rechazo H0, que es que efectos fijos y efectos aleatorios no difieren, y acepto H1, que es el modelo de efectos fijos. Entonces, para decidir si los parámetros son distintos de 0, se utilizaron niveles de significancia de 10, 5 y 1%. Se optó por el modelo de efectos fijos basados en los test de Bruch y Pagan y Hausman, dado que presentó el mayor R cuadrado y el poder explicativo del modelo general es alto con R cuadrado del 71%. Esto indica que el 71% de la variación del riesgo de crédito se puede explicar por el modelo de efectos fijos. Y es de esta manera que llego que efectos fijos es el mejor modelo, y aquí es cuando hago la corrida de efectos fijos aplicando la corrección PCSE, que es errores estándar corregidos para panel. Entonces, los resultados de la regresión para el modelo de efectos fijos nos dan esta tabla, que es la más importante y que es el corazón de la investigación, donde tengo parámetros significativos en relación al riesgo de crédito, en relación al riesgo a las variables microeconómicas, que son la eficiencia bancaria, la rentabilidad sobre el patrimonio, el crecimiento de los préstamos, el poder de mercado, y en relación a las variables macroeconómicas tengo al PBI como significativo, al tipo de cambio y a la tasa de referencia, con una relación positiva en relación al tipo de cambio y a la tasa de referencia, y negativa en relación a la eficiencia bancaria, ROE, crecimiento de los préstamos, poder de mercado. Con una significancia menor al 10% y en algunos casos menor al 5%, lo que quiere decir un nivel de confianza del 90-95%, que es bien alto, para que avalan esta investigación. Entonces aquí entro a la discusión, y en la discusión sí quisiera hablar sobre cada resultado que tengo y la literatura que avala los mismos signos obtenidos que yo en mi investigación. Para eso, las variables específicas del banco son la eficiencia bancaria, que tiene una relación negativa con el riesgo de crédito,
Esto se debe a que los gerentes ineficientes no enfrentarán con éxito el proceso de otorgar y monitorear préstamos que disminuyan la calidad crediticia de los bancos, provocando un crecimiento en el problema de los préstamos. Y aquí están las personas, los investigadores que avalan eso. En cuanto al ROE, el ROE se relaciona negativamente con el riesgo de crédito, que es la rentabilidad sobre el patrimonio, lo cual explica que a mayor rendimiento financiero existe una menor probabilidad de adoptar riesgos en el otorgamiento de crédito. Si hablamos sobre el crecimiento de los préstamos, también la relación es negativa. Los coeficientes estimados son negativos y estadísticamente significativos. Este resultado implica que las estrategias de otorgamiento de crédito en el Perú están impulsadas por la experiencia de los bancos en actividades de intermediación que permite un mejor control del riesgo crediticio. O sea, los bancos que crecen saben cómo crecer. Si hablamos del poder de mercado, el poder de mercado se confirma que un mayor poder de mercado de los bancos se traduce en una reducción de la tasa de morosidad de los créditos. Bancos más grandes tienen menor tasa de morosidad porque hay una mejor gestión. Y si hablamos sobre el PBI muestra un signo negativo, que lo que indica que durante el periodo de auge económico las actividades económicas aumentan, por tanto los prestatarios y los bancos mantendrán suficiente efectivo para cumplir sus obligaciones. Por otro lado, durante un periodo de recesión la capacidad de reembolso será peor que antes, por lo que aumenta la probabilidad de incumplimiento. Si hablamos ya del tipo de cambio y la tasa de referencia, ahí encontramos una relación positiva en cuanto al riesgo de crédito. Hablemos del tipo de cambio. Se halló que el resultado indica que siempre que exista una apreciación de la moneda local, las carteras de morosidad de las entidades de crédito se espera que sean altos. Y en cuanto a la tasa de referencia, afecta el incremento en la tasa de referencia afecta la carga de la deuda y en consecuencia la probabilidad de que un prestatario pague su deuda. Los resultados informados refuerzan la importancia del entorno económico y muestra que una mayor tasa de referencia incrementa el riesgo de crédito. Y aquí es importante, en la tasa de referencia es importante recalcar el papel fundamental que las autoridades monetarias, que son las que establecen la tasa de referencia, puedan desempeñar un buen papel en la estabilización de este riesgo. Para concluir el trabajo, debemos decir que el estudio de los determinantes del riesgo de crédito es importante ya de acuerdo a la literatura expuesta, se demuestra que los problemas en la calidad de cartera de créditos pueden desencadenar en crisis bancarias y afectan la situación económica de un país, como sucedió en el 2008 y todos lo conocemos con la crisis subprime. En cuanto a las variables macroeconómicas, los decisores del Estado pueden adoptar políticas macroeconómicas que estimulen el crecimiento del PBI y promover la reducción de la tasa de referencia en una economía sólida para salvaguardar los activos bancarios y por lo tanto reducir el riesgo de crédito. Y en cuanto a las variables internas del banco, son controlables, por lo tanto se pueden administrar para evitar fallas por defectos y se podrían implementar medidas de control adecuadas para evitar los préstamos impagos. Estoy haciendo una descripción global de cómo podemos manejar el riesgo de crédito de manera adecuada, desde el Estado hasta los bancarios, hasta los banqueros. Y finalmente lo que quiero mencionar es que es la motivación para ampliar esta investigación. En consecuencia, la investigación proporciona una contribución académica para organismos de control, reguladores, autoridades fiscales y monetarias, gerentes bancarios e incluso accionistas de la banca múltiple. A partir del presente análisis, se puede detallar algunas vías para ampliar la literatura sobre el sistema bancario peruano y particularmente sobre la cartera de créditos, ya que como hemos visto hay muchos investigadores que vienen abarcando este tema, que en América, en Europa, en Asia, en África, y nosotros también podríamos entrar en este mundo de la investigación en relación a este tema. Y una ampliación de la investigación podría considerar variables como medidas de gobierno corporativo, Estado de Derecho, control de la corrupción, así como el impacto de los factores culturales y nuevos métodos de organización en los resultados del banco.
Finalmente, comentarles que vengo desarrollando mi tesis doctoral donde abordo la teoría del riesgo crediticio basado en las ecuaciones matemáticas de Black, Scholes y Merton, que son premios Nobel de Economía en 1997 para la valoración de derivados financieros, que si bien no tuvieron como propósito estimar las probabilidades de default, esta probabilidad se deriva implícitamente en un modelo cuyo objetivo era evaluar la deuda corporativa y la estructura de riesgo de la tasa de interés, que yo espero tenerlo listo muy pronto para presentarlo junto a mi proyecto final. Les agradezco mucho su tiempo y han sido muy, muy amables por escucharme. Gracias. Ok, gracias, Víctor. Acá hay unas preguntas muy interesantes. La primera, que es la que yo estaba pensando al inicio, cuando tú hablabas del poder mercado. Usualmente el poder mercado, en los cursos que se lleva en San Marcos y en las diferentes universidades en economía, aparentemente es un aspecto negativo, porque se termina aumentando precios, reduciendo cantidades, empeorando la distribución del ingreso, porque obviamente los profits, los beneficios van a ir al monopolio y menos a los factores productivos. En cambio, en tu resultado sale una cosa negativa, quiere decir, nos conviene tener un solo banco en lugar de tener 20 bancos, porque con un solo banco el riesgo disminuye. Entonces, aquí un alumno pregunta, ¿podrías explicar a más detalle cuando dices que un mayor poder de mercado reduce la tasa de morosidad? Esa es la primera pregunta. Contesta eso mientras yo le doy tiempo a otros que sigan preguntando. Sí. Definimos el poder de mercado con los créditos por banco en relación a los créditos del sistema bancario. Entonces, cuando hablamos de poder de mercado, podemos decir que si un cliente tiene préstamos en un banco, es más factible que pague su deuda a que si tiene créditos en 6 bancos. Entonces, si un cliente es ordenado, va a ser más factible que un banco le pueda dar 2, 3 productos de acuerdo a sus políticas, a que este cliente tenga que ir la primera semana a pagar un banco, a la segunda semana a otro banco, y así se desordene y cree un sobreendeudamiento. Entonces, a eso me refiero con poder de mercado. Y aquí en las variables especifico que mi poder de mercado significa los créditos por banco en relación al crédito del sistema bancario. Por eso que a veces, digamos que los del BCP dicen, yo te ofrezco un producto para tu hipoteca, te ofrezco un hipotecario, te ofrezco un préstamo estudiantil para tu hijo y aparte te ofrezco un préstamo para tu empresa. Y ya trabajas conmigo. Y no te dicen, ¿sabes qué? Si quieres un préstamo para tu empresa, tienes que ir a otro banco, y si quieres un préstamo para tu hijo, tienes que ir a otro banco. A eso me refiero con el poder de mercado, y ahí está definido dentro de mis variables. Bueno, acá hay dos preguntas que están relacionadas y también que me surgieron cuando estabas tú presentando. La primera es lo que estamos viendo hoy día, ¿no? En los últimos meses, un último mes tal vez, el tipo de cambio se ha disparado, a pesar de que el Banco Central está tratando de amortiguar la subida. Y la pregunta de un alumno dice, ¿cuál sería el mecanismo de transmisión ante un cambio, ante una variación en el tipo de cambio sobre el riesgo crediticio? ¿Cuál sería el mecanismo de transmisión ante una variación del tipo de cambio sobre el riesgo crediticio? Aquí lo que debemos hacer énfasis
es en que ahora no es adecuado endeudarnos en una moneda en la cual no generamos nuestros ingresos. Si nosotros generamos nuestros ingresos en, en soles, lo correcto sería endeudarnos en soles. Si nosotros nos endeudamos en dólares, lo que va a hacer es que vamos a tener que trabajar más para poder pagar ese préstamo en dólares. Entonces, visto de dos frentes. Uno, nosotros como usuarios debemos endeudarnos en la moneda que generamos nuestros ingresos, y si en Perú generamos nuestros ingresos en soles, deberíamos endeudarnos en soles. Y dos, como banco, las políticas que deberían tener los bancos es dar, y lo que especifica mi modelo, los resultados de mi modelo, es que los bancos deberían prestar en soles, no deberían prestar en dólares, porque prestar en dólares lo que hace es incrementar el riesgo de crédito. Es así como deberíamos verlo desde ambos frentes, como usuario y como banco. Siempre trabajar en la moneda que generamos, y como banco siempre tratar de dar préstamos en soles. Así evitaríamos esta fluctuación del tipo de cambio. Que bueno, que ahora últimamente, en el último mes, lo habremos sufrido varias personas. Ya, esta otra pregunta de un alumno sigue con el mismo tema, que es el tema, digamos, vigente hoy día y todos estos tiempos. Y obviamente tu trabajo es bien relevante para esta coyuntura, porque parte de las incertidumbres de diferentes aspectos que tiene que ver con el sistema financiero puede afectar tu variable del riesgo crediticio. Esta pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es el impacto en el sector financiero sobre el contexto del país por las elecciones presidenciales, puesto por la fluctuación elevada del dólar, en suma con una crisis sanitaria que va disminuyendo? Ok. Esta evaluación es sobre cómo se ha desempeñado, esta investigación es sobre cómo se ha desempeñado el riesgo de crédito durante el periodo 2001 al 2019, prepandemia, lo cual no descarta de que tengamos que hacer investigaciones como yo las propongo en el final de mi presentación, donde evaluemos cómo se ha desempeñado los bancos, cuál es la data que tenemos posterior a la pandemia durante el año 2020, y bueno, esperar el 2021 para a partir de ahí poder definir cuáles son las variables que se han visto más afectadas, y ver qué estrategias tomar y medir. Si es que yo pudiera hacer una evaluación antes, hasta el 2019, sí te diría que el tipo de cambio afecta, pero también tendríamos que implementar otras variables, que es lo que propongo al final de mi presentación, que es un poco hablar sobre cuáles son los resultados del banco durante la pandemia. Y también podríamos hablar sobre la corrupción, que esto lo ha hablado Urbina Poveda. Urbina Poveda ha hecho un control de la corrupción. Y así como ella ha hecho un control de la corrupción, nosotros podríamos también ver cuáles son los resultados, cómo afectó la economía, la salud en cuanto al riesgo de crédito. Si es que las personas que se han visto afectadas las familias que se han visto afectadas por COVID han dejado de pagar o no han dejado de pagar sus préstamos. Entonces ahí entraríamos dentro de las variables que podríamos evaluar para investigaciones posteriores. Pero
sí me gusta que esto llame la atención a seguir investigando, porque estas definitivamente no son las únicas variables que afectan el riesgo de crédito, pero sí que hay muchas más y que podríamos ir implementando. Yo les cuento que yo estoy trabajando en BVA y en BVA hay un cambio organizacional muy fuerte, un cambio organizacional que viene desde cómo se estructura el banco desde Europa, desde España, y cómo ha ido bajando ese nuevo tipo de organización hacia acá, hacia Perú. Y todo ese cambio organizacional, el banco lo quiere ver reflejado en sus resultados. Entonces, ese cambio organizacional también podría ser medida como una variable interna del banco, como una variable interna, y es lo que yo propongo al final, donde hablo de nuevas variables, de que no son las únicas variables que puedan ser consideradas: gobierno corporativo, Estado de Derecho, control de la corrupción, factores culturales y nuevos métodos de organización. Todo ello podría entrar dentro de las variables explicativas y definir el riesgo crediticio. Pero sí es un tema muy interesante y que insto a ustedes, colegas, a poder seguir investigando y ver a partir de resultados cómo mejorar. Y que estos resultados no solo son para un banquero, sino pueden ser útiles para el Estado, como lo menciono aquí, visto desde dos ámbitos: para el Estado y para los banqueros, y para nosotros como población poder definir qué es lo que debemos hacer para tener menos riesgo en cuanto a nuestros préstamos. Ya, esta es otra pregunta directa que tiene que ver con lo que dije inicialmente sobre el rol que tiene el poder del mercado, que genera, entre comillas, ineficiencias. Y la pregunta del alumno dice lo siguiente: ¿la eficiencia bancaria y el poder del mercado estarían correlacionadas? La eficiencia bancaria y el poder de mercado. La eficiencia bancaria y el poder de mercado. Considero de que ambos tienen una relación negativa con el riesgo de crédito. Si hablamos de eficiencia bancaria, es la gestión que los gerentes hacen para que sus gastos de operación sean mínimos frente al margen total. Y cuando hablamos de poder de mercado, hablamos de que la estrategia que utilizan los bancos para que el cliente solo tenga préstamos con ese banco y no con varios bancos. Entonces, finalmente hablamos de la misma gestión de las cabezas de los bancos, de los gerentes, de los decisores. Hablamos de que primero atraigas al cliente solo a tu banco, y luego una vez que lo tienes en tu banco, tomar las mejores decisiones financieras. O sea, no diría que están correlacionadas entre sí, pero sí que hay una importancia en ambas gestiones: una en cómo atraer al cliente, y otra en, una vez que el cliente está dentro, cómo gestionar el banco de la mejor manera para que tus estados de resultados, tus gastos operativos sean mínimos en relación a tu margen. Esa sería en definitiva mi respuesta. Ya, las últimas preguntas, para que ya no te agotes tanto, de tantas cosas que te están... No, me encanta. Entonces, por si acaso, la mayoría de estos son mis alumnos, ¿eh? Así que están muy bien las preguntas que están haciendo. Me encanta. Esto ya, acá voy a terminar, son 1, 2, 3, 4, 5, hasta la última pregunta de la alumna Medina Alvarado, por problemas del tiempo. Y ahí sí te lo voy a hacer en conjunto, para que ya responda, así que trata de anotar las preguntas.
No la voy a leer textualmente, las voy a interpretar para que sea más simple. Tú hablaste al inicio de la importancia que tiene el sistema financiero y que los bancos minimicen el riesgo crediticio. Y aparentemente, no estoy seguro si lo mencionaste o no, que si hubieran problemas de este tipo, habría que hacer algo para entre comillas, rescatarlo. Y entonces la pregunta que señala el alumno es, ¿por qué no dejamos que el libre mercado funcione y que las empresas que no sepan conservar su riesgo, que se mueran, porque que salgan del mercado, porque el libre mercado funciona mejor? Esa es la primera pregunta. La segunda es, ¿qué tienes, si tienes alguna información sobre el riesgo crediticio de los países desarrollados vis a vis los países en desarrollo? La tercera es, dentro del periodo que tú has analizado y tienes varias variables macro y también las internas de la empresa, ¿cuáles son las políticas que se implementaron en ese periodo fueron las correctas para reducir el riesgo crediticio? Acá es una pregunta ya, es un poquito más de la estructura, cómo funciona la economía peruana en muchos países de América Latina, es la informalidad. Informalidad y el hecho de que tengamos una inequitativa distribución de ingresos, si algo puede afectar al riesgo crediticio. Y la última, se podría afirmar que ¿qué políticas habrían sido las efectivas para contrarrestar el efecto de la crisis financiera del año 2008 y 2009? Ahí te dejo y ahí terminamos con tus respuestas. Bien, varias preguntas, pero todas muy interesantes y qué bueno que despierten sus ánimos y sus ganas de descubrir un poco más acerca del riesgo de crédito. Me gusta mucho y los aliento a que sigan buscando un poco más. Bueno, para dar respuesta a la primera pregunta de libre mercado, ¿por qué no dejar? Porque ojo que cuando hablamos de la intermediación financiera, hablamos que hay dos agentes, superavitarios y deficitarios, y que el banco simplemente funciona como un intermediario, donde hay mucha gente que tiene mucho dinero y va y la guarda a un banco, y hay mucha gente que le falta dinero y que quiere dinero y que va a ese mismo banco a recoger la plata de la gente. Si el banco no tiene un buen desempeño como tal, lo que va a hacer es quebrar efectivamente, pero no quiebra solo, quiebra con todos esos agentes superavitarios. Y esos agentes superavitarios merecen que su dinero sea bien resguardado. Entonces, finalmente, hay un libre mercado, pero hay organismos supervisores que te dan la pauta para que ese dinero sea bien administrado, como son la SBS y el Banco Central de Reserva con su tasas de referencia. Entonces, sí, efectivamente hay libre mercado, pero tú tienes que cumplir ciertos requisitos para que puedas hacer este trabajo. Y este trabajo lo tienes que hacer bien, porque tú cada vez que prestas mal, provisionas. Provisionas significa que una parte de la que tu cliente no paga, tú me la tienes que poner a la SBS, tienes que dar la SBS para que ellos, en caso tú en algún momento quiebres, con esa plata puedan responder a esos agentes deficitarios, a esos agentes superavitarios, perdón. Luego, resultados de países desarrollados. Sí tengo resultados de países desarrollados y los cuales he tomado, y uno de ellos es Castro Vítor, donde habla del riesgo de crédito en Grecia, Irlanda, Portugal, España, Italia, que son las iniciales de GIPSI, donde él hace una evaluación donde la inflación
la inflación tiene una relación positiva con el riesgo de crédito, el desempleo tiene una relación positiva y el PBI una relación negativa. También China. En China, Lu Zhongqi, que hace una estupenda investigación sobre el riesgo de crédito en China, muy detallada y muy técnica, indica que el tipo de cambio tiene una relación negativa con el riesgo de crédito, el tamaño del banco, qué tan grande eres, tiene una relación negativa con el riesgo de crédito, la eficiencia una relación negativa, el PBI una relación negativa y la inflación una relación positiva. Pero yo diría que si queremos adecuarnos a nosotros, a ver nosotros cómo podríamos mejorar, tendríamos que ver también nuestro sector, más que un sector de un país desarrollado, porque se mueve de distinta manera, y para eso es donde pongo a Urbina Poveda, que es una magíster muy prestigiosa en Latinoamérica, donde ella indica que el ROA tiene un signo negativo, el PBI un signo negativo, el desempleo un signo positivo, y ella abarca el control de la corrupción. Y así como ella abarca el control de la corrupción, ustedes también podrían abarcar otros datos. Lo único que tenemos que tener son datos de los resultados, y esos datos, ¿dónde están? Están en la SBS, están en el BCR. Entonces, con esos datos nosotros podemos diseñar políticas que pueden servir para un banco, o como el Ministerio de Economía, o como el BCR, o para el Estado. O sea, tienes una amplia gama de acción, un amplio campo de acción para partir de los datos que están públicos para todos, poder establecer nuevos campos para la determinación del riesgo de crédito. ¿Cuáles son las políticas correctas para el riesgo de crédito? Diría que a través de mi investigación y avalados en 20 años de datos sobre el sector más importante del sistema financiero, que es el sistema bancario, la banca múltiple, como dije al principio, es el 85% de créditos son de la banca múltiple, el 80% son depósitos de la banca múltiple, o sea, la banca múltiple es la que manda el sistema financiero aquí en Perú. Diría que las políticas correctas de riesgo crediticio serían las siguientes: tener una buena eficiencia bancaria, tener un buen ROE, una rentabilidad sobre patrimonio, crecer en préstamos, tener un buen poder de mercado en cuanto a políticas de banco. Y en cuanto a políticas externas, a apoyar siempre un crecimiento en el PBI. Un crecimiento en el PBI va a hacer que la gente tenga dinero para pagar y crezcamos como país. En cuanto a la informalidad, en definitiva, en este trabajo, al ser un trabajo donde hablamos de resultados, aquí también estamos hablando del sector informal del BCP, o el sector informal que evalúa el BVA, digamos, que son los bancos más importantes aquí en Perú. Entonces, ellos dan préstamos a informales, y a través de esos préstamos informales ellos generan ratios de eficiencia, ratios de rentabilidad, ratios de crecimiento de préstamos, y esos ratios se ven reflejados en este resultado, en esta discusión, en estos resultados en relación al riesgo de crédito. ¿Qué políticas hubieran sido efectivas para mejorar? Recalco y vuelvo a lo mismo, que dada esta investigación y dado los modelos que he aplicado, donde tengo un alto R cuadrado del 71% y tengo investigadores previos que avalan mis resultados, las políticas efectivas son un buen manejo de la eficiencia bancaria, un buen manejo de tu rentabilidad, crecer en préstamos, hacer que tus clientes solamente estén contigo y no estén con otros bancos, y de manera macroeconómica impulsar el PBI, que el tipo de cambio baje y mantener una tasa de referencia baja como la que tenemos hasta ahora. No hay que subir nuestra tasa de referencia. Suben las tasas de referencia, se encarecen los préstamos y nosotros vamos a tener menos plata para pagarlos. Entonces, en definitiva, eso es,
y sobre todo que estas decisiones, promuevan la contribución académica y sirven para organismos de control, reguladores, autoridades fiscales y monetarias, gerentes bancarios e incluso accionistas de la banca múltiple. Si ustedes cumplen un papel de esta magnitud, como espero que así sea, de hecho que esta investigación y sus investigaciones posteriores servirán para el desarrollo económico del país.